Buenas noches, grupo de Defiende tu Fe en Audios y el canal de YouTube. Y hoy pues vamos a tener una defensa de la fe de dos posturas, no sé si sean diferentes o ellos van a decidir. Señor Israel, ¿se puede presentar, por favor? Y el tema es sobre cuántas resurrecciones nos muestra la Biblia que habrá. Señor Israel, ¿podría usted presentarse, por favor? Hola, hola, ¿cómo están, amados hermanos? Buenas noches, la paz sea con cada uno de ustedes. Les saluda el hermano Israel en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, adventista del séptimo día. Pues en esta noche voy a presentar la postura de las dos resurrecciones en contraposición a la postura de nuestro hermano Gonzalo de las cuatro resurrecciones. Señor Gonzalo, ¿puede usted presentarse, por favor? Ok, sí, buenas noches, con mucho gusto. Mi nombre es Gonzalo Calderón Molina, aquí de Costa Rica. Soy cristiano evangélico, pentecostés. La gloria y honra de Dios, soy trinitario, sana doctrina. Muy bien, gracias a los dos. Señor Israel, ¿podría usted comenzar con su exposición de 10 minutos en esta ocasión? Bueno, voy a comenzar mi exposición haciendo referencia a cuál es el estado de los muertos y cuándo es que irán a resucitar tanto los buenos como los malos. Si leemos el capítulo 5, versos 28 y 29 del Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar con la siguiente idea. Escrito está: y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como podemos ver según las propias palabras de Cristo, los muertos, tanto buenos como malos, se encuentran en los sepulcros, no están en el cielo ni en el infierno. Y aparentemente, según las palabras de Cristo, pareciera que tanto buenos como malos irían a resucitar en un mismo evento, pero las Sagradas Escrituras señalan algo completamente diferente. Pero ahora voy a pasar a leer un par de textos para afirmar la idea de que los muertos no saben, no opinan, no sienten, están en una inconsciencia total de las cosas. En el capítulo 9 del libro de Eclesiastés, versos 5 y 6, se cita lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, sencillamente porque están en los sepulcros. En el capítulo 146 del libro de los Salmos también se hace referencia de lo mismo, pero en otras palabras. Capítulo 146 del libro de los Salmos, versos 3 y 4. Escrito está: no confiéis en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Como podemos ver, el estado de una persona que ha muerto es de total inconsciencia de las cosas, no sabe absolutamente nada. Teniendo en claro cuál es el verdadero estado de los muertos según las Escrituras, voy a pasar a dar cita ahora a los pasajes que hacen referencia a la resurrección, dividiéndolas en dos. En la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 16, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo con relación a la resurrección de los muertos, escribe: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es evidente que según estos pasajes, la primera resurrección se da justo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora cuándo es que se da la resurrección de los impíos. Voy a dar cita ahora al libro de Apocalipsis, el capítulo 20, versos 4 y 5, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que traduce de una forma más clara estos versos de la escritura griega. Escrito está: después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua,
ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. Como podemos ver, los otros muertos son aquellos que quedaron después de la segunda venida de Cristo para ser resucitados después del milenio. Y esos otros muertos, sin lugar a dudas, son todas aquellas personas que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, son todas aquellas personas que rechazaron el mensaje de las buenas nuevas. Hasta aquí el tema de la resurrección es más que clara en las Sagradas Escrituras. En la primera epístola del capítulo 4 de Tesalonicenses se hace referencia de que los muertos en Cristo resucitan primero dentro del contexto de la segunda venida, donde se hace referencia, según el capítulo 1, verso 7 del libro de Apocalipsis, de que todo ojo lo verá. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en la versión de la Nueva Traducción o de la Nueva Traducción Viviente, se hace referencia de que los muertos que no aceptaron a Cristo, es decir, los otros muertos, resucitan después de 1000 años, pero todos para que sean condenados, para que sean lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Ahí tenemos las dos resurrecciones de forma categórica. Yo no he podido encontrar en ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras que haya una tercera o una cuarta resurrección. Por lo tanto, aquí termino con mi exposición para abreviar el tiempo de mi participación. Muy bien, gracias señor Israel por su exposición. Bueno, fue un poco corta. Señor Gonzalo, tiene 10 minutos de exposición. Adelante. Bueno, buenas noches. Un gusto compartir la palabra de Dios. Comienzo mi tiempo. Bueno, el tema es que yo tengo que mostrar las 4 resurrecciones pues que hay en la Biblia. Quiero ser claro, los eruditos, hay más de un erudito que dice que hay más de 4 resurrecciones. Entonces, pero yo en esta noche voy a mostrar bíblicamente 4. No contraigo a las otras que dicen los eruditos, pero pues solo voy a mostrar las 4 más importantes. Ok, ya tenemos una resurrección. Después voy a pegar las citas. En Mateo 27:53 ya tenemos la primera resurrección. No sé por qué la gente no toma esta resurrección en cuenta. La segunda resurrección que va a haber es la que está en Primera Tesalonicenses 4:16 y 17. Pero antes, apenas de esta resurrección, se cumple una profecía que está en Segunda Tesalonicenses 2, 7 y 8. Ok. La tercera resurrección es la que está en Apocalipsis, capítulo 7, del 9 hasta el 17. Del 9 hasta el 17. Esta resurrección se cumple en Apocalipsis 24. Ok. ¿Cuál sería la cuarta resurrección? La cuarta resurrección es la que se da después del milenio. Los justos que mueren en el milenio, ellos son los que van a resucitar. Ok, quiero aclarar, hacer una aclaración acá, que por qué el apóstol Juan en Apocalipsis 26, él dice que la primera resurrección sería la que está en Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Les voy a decir porque si ya tenemos una resurrección y Juan pone acá que esa sería la primera, pareciera que se está contradiciendo. Y no se está contradiciendo. Por eso les pegué allí
el numeral en el griego 44:13 permite que se pueden cambiar, el primero puede pasar al tercero o el tercero puede pasar al cuarto. Los eventos en la lengua griega se da, el primero pasa a ocupar el primer lugar en el evento que sea más grande. Puede haber un evento primero, pero si el segundo es más grande que el primero, pasa a tomar el primero. Igual, si el tercero es más grande que el segundo, pasa a tomar el segundo lugar. Por eso Juan acomoda así esto, porque la lengua griega lo permite, no es que se esté contradiciendo. Por eso Juan pone ahí como la primera resurrección, pero no es que sea la primera. Ya tenemos una y esta pasa a tener el primer lugar porque va a ser más grande. Entonces, para que les quede claro. Acá le pegué citas de la primera resurrección y la segunda resurrección, que pasa a tener la primera, que es según primera Tesalonicenses 4:16-17, y la tercera, que se cumple en Apocalipsis 24, que son los que están en Apocalipsis, los que salen de la gran tribulación, Apocalipsis 7, del 9 al 17. Bueno, dejo mi tiempo acá. Ahora en las preguntas voy a agregar otras citas para ver sobre lo que contesta el señor Israel sobre el tema de las preguntas. Bueno, esto fue el tiempo de exposición. Ahora vienen 5 preguntas cada uno. Señor Israel, ¿podría empezar usted con su primera pregunta? Señor Israel, tiene 1 minuto para formular su pregunta. Adelante. Estoy teniendo un poquito de dificultades con el audio, pero bueno. Hermano Gonzalo, usted afirmó la idea a través del capítulo 7, versos 9 al 17 del libro de Apocalipsis, que la gran multitud que aparece con vestiduras blancas es correspondiente a la tercera resurrección. ¿Cómo es que usted llega a esa conclusión, hermano? Adelante, señor Gonzalo, tiene 2 minutos para responder. Bueno, la conclusión que yo llego es, primeramente ya en Mateo 27:53 tenemos una. Y se tiene que ir a la otra resurrección, primera Tesalonicenses 4:17, para que se pueda manifestar el anticristo. Apenas se dé el arrebatamiento de la iglesia, se cumple la profecía de segunda Tesalonicenses 2:7 y 8. Y ahí comienza la gran tribulación. Y en Apocalipsis 19, del 11 en adelante, Cristo viene en su segunda venida literal. Esa sería la tercera resurrección. Y como le dije hace un ratito, ¿verdad? Pasan a cambiar de lugar por la importancia del evento. Señor Gonzalo, tiene 1 minuto para formular su pregunta. Ok, señor Israel. Mateo 27:53. Ahí nos habla de una resurrección. Ya Cristo resucitado. Dice que resucitaron después de él. Muy claro. Llámese la resurrección de las primicias. Llámese como se llame. ¿Eso es una resurrección? ¿Sí o no? Señor Israel, tiene 2 minutos para contestarla. Por supuesto que sí es una resurrección, hermano Gonzalo. En realidad pensé que íbamos a debatir de las resurrecciones correspondientes a la venida de Cristo y no antes de la venida de Cristo. De lo contrario, tendríamos que asumir de que hay muchas resurrecciones, porque no solo se habla de la resurrección especial de los muertos a través de la resurrección de Cristo, sino también de muchas otras resurrecciones, como del hijo de la viuda de Naín, como de la resurrección de Lázaro, entre otros. Pero la resurrección del capítulo 27 del libro de Mateo, por supuesto que es una resurrección, pero sin embargo no se sabe
qué es lo que pasó con aquellas personas que resucitaron. No se hace mención de si es que se fueron para vida eterna o si es que se quedaron aquí en la tierra y volvieron a morir y están esperando la segunda venida de Cristo. Simplemente ese tema es un misterio. Señor Israel, tiene usted 1 minuto para formular su segunda pregunta. En el capítulo 5, versos 28 y 29 del Evangelio de Juan, escrito está: y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano Gonzalo, ¿de cuántas resurrecciones se habla en este verso bíblico? Y según el capítulo 12 del libro de Daniel, también escrito está en el verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tanto Daniel 12:2 como Juan 5, 28 y 29 son paralelos en relación al mismo tema. ¿No se da para entender más de 2 resurrecciones en esos versos? Adelante, señor Gonzalo, tiene 2 minutos para responder a esa pregunta. Bueno, señor Israel, se está adelantando mucho. 1 Corintios 15:23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, pues cada evento tiene su orden y su debido tiempo bíblico y sucesivo y cronológico. Entonces tenemos que definir bien cada evento de la Escritura. Muy bien. Señor Gonzalo, tiene usted 1 minuto para formular su pregunta. Adelante. Ok, señor Israel, Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10 nos habla del tribunal de Cristo. Todos vamos a ser juzgados en este tribunal de Cristo que está en el cielo. Ahí vamos a ser juzgados todos. Señor Israel, tiene usted 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Bueno, creo que esta pregunta es completamente irrelevante, ya que no tiene nada que ver con el tema. No estamos hablando del juicio, sino más bien estamos hablando de las resurrecciones. Por lo tanto, voy a omitir mi respuesta con relación a esta pregunta. Ok, señor Israel, le hago la pregunta porque estamos en el tema. Buenos y malos, ¿vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo que está en el cielo? ¿Sí o no? Señor Israel, tiene usted 1 minuto para formular su tercer pregunta. Mi amigo Nitio, es que a mí me interesa la pregunta. Si él quiere, yo le cambio la pregunta, pero yo necesito saber. Es una pregunta, ya esta es una pregunta muy importante. Hermano Gonzalo, con relación a la resurrección de Apocalipsis 20, versos 4 y 5, donde se hace referencia: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esos otros muertos que son resucitados después del milenio, ¿quiénes son? ¿Son buenos o son malos? Señor Nitio, él tiene que contestar. Por favor, él tiene que contestar. Amigo, usted tiene que contestar la pregunta que yo le hice. Sí tiene que ver con las resurrecciones, la pregunta que yo te hice. Para seguir el orden tenemos que... Es que estoy reenviando los audios. Me tardo eso un poquito porque lo estoy mandando por orden. Así que vamos en la pregunta del señor Gonzalo. Israel, ¿puedes contestarla, por favor? O puedes mandar un audio y decir que no la vas a responder, no sé. Correcto, hermano. Todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo, buenos y malos, y el juicio comienza por su casa, según las Escrituras. Eso quiere decir de que estamos en pleno proceso de juicio. Gracias por su respuesta, señor Israel. Tiene usted 1 minuto para formular su tercer pregunta. Adelante. Muchas gracias, don Israel, muchas gracias, muy amable. ¿Puede volver a repetir su pregunta, por favor?
Hermano Gonzalo, con relación a la resurrección de Apocalipsis 20, versos 4 y 5, donde se hace referencia, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esos otros muertos que son resucitados después del milenio, ¿quiénes son? ¿Son buenos o son malos? Señor Gonzalo, tiene usted 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Bueno, le quiero contestar al señor Israel. Señor Israel, usted dijo que todos íbamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Eso es falso. Y estos versículos que le estoy pegando acá muestran que no es así lo que usted está diciendo. Ok. En la primera resurrección que se da en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, esa gente va a ser juzgada en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo está arriba en el cielo, lógico. Ok. En la segunda venida literal de Cristo, esa es la segunda venida literal de Cristo, Cristo viene y se sienta en el trono de David. Como lo dice Lucas, creo que 1:32. Ya como están las profecías, que Cristo se tiene que sentar en el trono de David. Aquí es donde se cumple Joel, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y versículo 11 y 12. Cristo viene y se sienta en el trono de David. Y también se cumple, Apocalipsis 19, del 11 en adelante. Zacarías 14, 4. Cristo viene y pues va a tener que matar, destruir a todos los rebeldes. ¿Y quiénes son los que Cristo va a juzgar aquí en la tierra? Sentado en ese trono. Esos son los muertos que resucitan después de la tribulación, los que murieron en la tribulación. Esos nuevos creyentes se va el arrebatamiento, o sea, sucede el arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17, se manifiesta el anticristo. Y esta gente que vemos en Apocalipsis 7, del 9 hasta el 17, esos son los muertos que mueren en la gran tribulación y son resucitados en Apocalipsis 24. Cuando Cristo venga, a esos son los muertos que Cristo va a juzgar. Porque los impíos van a resucitar hasta después del milenio. Después del milenio hay otra resurrección. El de los impíos y los buenos que mueren en el milenio, los que entraron en un cuerpo mortal. Tienen que morir. Entonces, esta profecía de Joel 3, 1, 2, 11 y 12 tiene doble cumplimiento. Se cumple cuando Él viene en su segunda venida literal y después del milenio. Y también le quiero contestar que se cumple en su segunda venida literal en Mateo 25, 31. Que Él se sienta en el trono de su gloria ya a reinar en su estado eterno. Sí, perdón, hermano, es que la respuesta era bastante larguita por los tribunales de ambos lados y explicando las resurrecciones. Muy bien, gracias por la respuesta, señor Gonzalo. Tiene 1 minuto para formular su tercer pregunta. Adelante. Ok, gracias. Ok, señor Israel. Usted dijo de que todos vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, el que está en el cielo. Ok, le pregunto. Jesús, cuando venga en su segunda venida literal, Él se sienta en el trono de David. Ok, le pregunto, ¿a cuáles muertos va a resucitar cuando Él venga en su segunda venida literal de Cristo? ¿Y quiénes son los que resucitan acá? ¿Y a quién va a juzgar acá? En su venida literal, en su segunda venida literal de Cristo. Si usted está diciendo que todos vamos a ser juzgados allá en el cielo y vemos acá que aquí es diferente el asunto, entonces
¿Los puede explicar? Señor Israel, tiene usted 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Bueno, voy a pasar a responder la pregunta de nuestro hermano Gonzalo, que más bien está relacionado con otros temas, ¿no? Con el reinado milenial de Cristo y con el juicio también. Cuando Cristo venga por segunda vez, la palabra es explícita en señalar de que Él no pisa la tierra en su segunda venida. Por lo tanto, Él en su segunda venida no se va a sentar en el trono de David. Y cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y por qué resucitan los muertos en Cristo primero? Sencillamente porque ya han sido juzgados, han sido declarados justos delante de Dios. Y los que no resucitan, pues han sido declarados como pecadores, han sido declarados como injustos delante de Dios. Por lo tanto, van a resucitar después del milenio para que reciban su sentencia final. Serán arrojados en el lago que arde con fuego y azufre. Gracias por su respuesta, señor Israel. Tiene usted 1 minuto para formular su cuarta pregunta. Adelante. Hermano Gonzalo, en la segunda venida del Mesías, cuando los muertos en Cristo resuciten primero, ¿Cristo asienta sus pies sobre la tierra o no? Señor Gonzalo, tiene usted 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Ok, gracias Israel. Por eso se lo explico, breve. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17, Cristo no toca suelo. Por eso seremos arrebatados. Esta iglesia es juzgada allá arriba en el cielo. La segunda venida literal de Cristo, que se cumple en Zacarías 14:4 y en Apocalipsis 19, de 11 en adelante, toca suelo y se sienta en el trono de David a reinar. Y se sienta a juzgar a los muertos, a los justos que murieron en la gran tribulación, los que no se dejaron poner el sello, los que no adoraron a la imagen de la bestia. Esos son los que van a ser juzgados acá en Joel 3, 2, en el valle de Josafat. No solo toca suelo, sino se sienta y comienza el reinado eterno de Jesucristo en su segunda venida literal. Gracias por su respuesta. Señor Gonzalo, tiene 1 minuto para formular su cuarta pregunta. Adelante. Ok, la pregunta para el señor Israel. Usted dice que Cristo viene y se lleva a la iglesia y es juzgada allá en el tribunal de Cristo. Después viene y juzga a los impíos acá después del milenio. Ok, la pregunta es esta. El tribunal de Cristo, que está en el cielo, 2 Corintios 5:10, es el mismo tribunal de acá que está hablando Joel 3, 1 y 2 y 11 y 12. Y el que habla Mateo 25, 31, ¿son los mismos? Gracias por su pregunta, señor Israel. Tiene 2 minutos para responderla. Adelante. Hermano Gonzalo, voy a afirmar la idea que expuse en uno de mis audios anteriores cuando usted me formuló una pregunta también relacionada con el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo lógicamente está en el cielo, pero desde el cielo Él está juzgando a las naciones. Cristo dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra: y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, cuando Cristo estaba predicando, sencillamente se estaba abriendo un juicio contra aquella persona que estaba escuchando el Evangelio. También escrito está: mas todo aquel que a vosotros reciba, a mí me recibe, y al que a mí me recibe, recibe al que me envió, mas al que vosotros desecha, a mí me desecha, y al que a mí me desecha, desecha al Padre que me envió. Y todo aquel que desecha al Padre, pues se condena a sí mismo. En Juan 15:22 dice lo siguiente: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendría pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y sabemos que la paga del pecado es muerte, y cuando una persona es declarada pecadora, sencillamente ya se ha vertido un juicio sobre esa persona, un juicio de condenación. Así que
es como lo dijo Pablo, el juicio comienza por su casa. Es por eso que cuando Cristo viene por segunda vez, los muertos en Cristo, sencillamente porque ya han sido considerados justos, son resucitados para vida eterna. Ellos ya no necesitan tener un juicio extra porque ellos ya pasaron por el juicio y fueron absueltos de sus delitos y pecados por medio del sacrificio de Cristo. Bueno, el señor Israel no está contestando la pregunta. El señor Israel no está contestando la pregunta. Bueno, yo sí tengo preguntas para hacer. Me queda una a mí para completar la quinta pregunta, pero contesta la pregunta que yo te hice. Hermano Gonzalo, yo le acabo de formular mi respuesta. Yo no voy a adaptarme a su modo de pensar para responder de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Soy una persona que tiene una mentalidad independiente de la suya, por lo tanto, según mi criterio, he respondido a su pregunta, así que ya está servido, hermano. Continuemos con el debate. Bueno, el orden se lleva una pregunta, una respuesta. Una pregunta, una respuesta. No tienen que decir nada hasta que yo no les diga. Es decir, no tienen que interrumpir porque los audios los estoy mandando en orden. Bueno, dice el señor el señor Israel que no tiene preguntas. Yo sí tengo preguntas. A mí me queda una. No, otra, que dé otra respuesta. Y a mí me queda otra pregunta todavía. Muy bien, bueno, debido a que el señor Israel no tiene más preguntas, el señor Gonzalo le queda su última pregunta y la pregunta número 5. Tiene 1 minuto para formularla. Adelante. Ok, hago la pregunta. Hago la quinta pregunta mía, Nitio. No hay problema. Ok. Mi quinta pregunta, señor Israel. Joel 3, 1 y 2, 11 y 12, y Mateo 25, 31, eso es una profecía. Que Cristo se tiene que sentar en el trono de David a juzgar. Y eso es literal y eso es aquí en la tierra. ¿Se cumple esa profecía literal, sí o no? Señor Israel, tiene 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Bueno, hermano, voy a omitir la respuesta a esta pregunta sencillamente porque no tiene nada que ver con el tema de la resurrección. Para poder hablar sobre el trono de David tendríamos que tomarnos un tiempo aparte, ¿no? Pero ya nuestro tiempo se está terminando aquí. Pasamos al área de las refutaciones y sencillamente terminamos. Señor Nitio, que este señor conteste la pregunta, por favor, por favor. Ok, Nitio, podemos hacer la misma refutación al mismo tiempo, 5 minutos, que sean 5 minutos para que no se haga largo. Creo que 5 minutos es suficiente. Esta refutación, estos 8 minutos, yo la voy a hacer de 5 minutos, que la hagamos de una vez y la ponemos y se termina el debate. Bueno, la exposición ya fue hecha de ambas partes, las preguntas y respuestas ya fueron hechas y contestadas. Ahora vamos a pasar a 8 minutos de refutación. Correcto, si él quiere ganar 8 minutos, que sean 8 minutos. Si yo quiero ganar 8 o 5, no hay ningún problema. Sí, que los agarre él. Y bueno, señor Israel, tiene usted sus 8 minutos si quiere tomarlos o si quiere tomar menos tiempo. Adelante. Comience con su refutación. Señores, según el orden del debate, comenzó el señor Israel con su exposición y le tocaría a él la refutación primera. Adelante, señor Israel. Comience con su refutación con audios de no más de 3 minutos. Bueno, aquí voy con mi refutación. Nuestro hermano Gonzalo dijo que la tercera resurrección es correspondiente a la gran multitud con vestiduras blancas de Apocalipsis 7, versos 9 al 17. Lo cierto es que en el verso 14 aparecen con que uno de los ancianos está diciendo que estos que están con vestiduras blancas son los que han salido de la gran tribulación. Y según el capítulo 28 del libro de Mateo nos vamos a encontrar con que los que salen de la gran tribulación pues son todas aquellas personas que son recogidas por los ángeles desde un extremo de la tierra
hasta el otro, ¿no? Por lo tanto, esa resurrección es correspondiente a la segunda resurrección y no a una tercera resurrección, como lo hace ver nuestro hermano Gonzalo. Él también dijo que la resurrección de Apocalipsis 20, 4 y 5 es correspondiente a una cuarta resurrección, pero nuestro hermano Gonzalo ha emplazado esta resurrección al cuarto lugar porque él ha tomado la resurrección del capítulo 27 del libro de Mateo como la primera. Lo cierto es que esa resurrección sencillamente es parte de una resurrección especial que las escrituras no señalan que era para vida eterna, tampoco hace referencia de que si estas personas vivieron o fueron arrebatados con Cristo, o si es que estas personas dejaron de existir. Es un misterio, por lo tanto no se puede considerar esta parte del Evangelio como una de las resurrecciones que iban a tener efecto para vida eterna. Las resurrecciones que se consideran son las que tienen efecto para vida eterna y para condenación, ¿no? Respecto a la resurrección de Mateo 27 no se hace referencia nada, simplemente de personas que han resucitado como un caso especial, nada más. Bueno, con este audio termino. Las Sagradas Escrituras son claras en determinar de forma explícita que hay dos resurrecciones que causan un efecto eterno, ya sea para condenación eterna o ya sea para vida eterna. Muy bien, señor Israel, esta fue su refutación. Ahora pasamos a la refutación del señor Gonzalo. Señor Gonzalo tiene 8 minutos para su refutación. Le recordamos que no se permite el ad hominem ni ataques personales ni nada por el estilo. Adelante. Bueno, buenas noches. Voy con mi refutación. Bueno, quiero aclarar, y como se vio claro, que el señor Israel no contestó las últimas 2 preguntas que yo le hice al señor. Las omitió. Ok. Entonces yo sí quiero aclarar de que esta cita, Joel 3, 1, 2, 11 y 12, es sumamente importante, porque aquí nos está hablando literalmente. Esto es literal. Valle de Josafat. Esto literalmente que los está hablando. Esta profecía se cumple en Mateo 25, 31. Irrefutable, se cumple en Lucas 1:32, se cumple en Apocalipsis 19 de 11 en adelante, se cumple en Zacarías 14:4. La segunda venida de Cristo tiene muchas citas y se confirman, por lo cual la primera resurrección, como la mostré en Mateo 27:53, eso es totalmente clara, es muy clara. También la otra, primera Tesalonicenses 4:17, 16 y 17, es clara. Apenas sea esa resurrección, se cumple la profecía de segunda Tesalonicenses 2, 7 y 8. Ahí se va hasta el final, hasta que viene Jesucristo en su segunda venida literal aquí a la tierra. Entonces ahí es donde se sienta Jesucristo a juzgar los que resucitan, los que murieron, los justos que murieron en la gran tribulación, los que no adoraron a la imagen, los que no se dejaron poner el sello. Entonces queda claro que esto es literal. Y la cuarta resurrección es la que se da después del milenio. Los que entran vivos con cuerpo mortal y terminan los 1000 años, vuelven a resucitar, y ahí hay 2 resurrecciones: los que murieron en el milenio, los justos, y los impíos, que es la única resurrección que registra la Biblia de los impíos. Bueno, gracias a Dios, ya pues estamos en los últimos minutos de la refutación. Bueno, yo le doy la gloria y la honra para Dios, se la doy a Dios. Lo digo con toda humildad. Cuando estudiamos la escritura,
Cuando estudiamos la escritura, nadie nos puede engañar. Y hay un pasaje bíblico que dice que Pablo refutaba a los judíos con la escritura. Y los judíos se sentían refutados por la palabra de Dios. Y ahí lo único que hacían los judíos era nada más contradecirle a Pablo solo por orgullo. Pero ellos sabían que la palabra de Dios los estaba refutando. Hoy en esta noche está pasando lo mismo. Como ustedes pueden ver claramente que este señor no contesta las preguntas que yo le hice. Creo que contestó solo como 3, ahí más o menos. Pero las 2 últimas preguntas que yo le hice a él no las contestó. Vemos que es una persona deshonesta. Esto lo digo para que quede claro y la gente juzgue. Ok, voy al tema. Ok, vemos claramente que en Mateo 27:53 hay una resurrección clara, después de Cristo. La segunda resurrección que se va a dar es 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Apenas esa resurrección sale el anticristo, se cumple la profecía de 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Comienza la gran tribulación, muere todo aquel que no ora al anticristo, que no se pone el sello. Y en Apocalipsis 20, el 19, 11 en adelante, viene Cristo, la segunda venida literal. Ahí Cristo se sienta en el trono de David, literalmente como está y como lo mostré. Y Cristo ahí juzga a los muertos, a los justos que murieron en la tribulación, a los justos. Eso tiene doble cumplimiento, los que habla Apocalipsis 7, del 9 al 17. Y comienza el reinado eterno de Jesucristo. Entonces ahí estaríamos hablando ya la tercera resurrección. La cuarta resurrección se da después del milenio. Los que entran vivos al milenio y van a morir porque entraron en un cuerpo mortal, después del milenio ellos son resucitados, los justos, y también van a resucitar por los impíos que también tienen que ser juzgados después de los 1000 años. Queda claro 100% las 4 resurrecciones, y vemos que al señor Israel se le terminó la Biblia. Yo creía que el señor Israel tenía un poquito de conocimiento sobre este tema, pero ni siquiera se da cuenta que existía esta cita de Joel 3, 1 y 2 y 2, 11 y 12. Por lo cual, pues me alegro que la palabra de Dios quede clara. Y yo insto a todos mis hermanos que estudiemos las escrituras y expongamos las bellezas que Dios tiene para todos. Eso sería pues lo mío, y muy buenas noches. Terminaron los tiempos de la refutación para ambos. Ahora queda un minuto de despedida. En este minuto de despedida pueden dejar un texto, pero ya no se puede argumentar nada sobre el debate. Señor Israel, adelante, puede tomar su minuto para despedirse. Bueno, para comenzar quiero darle gracias a nuestro hermano Gonzalo por haber debatido conmigo. Gracias a ti también, hermano Ángel, por habernos servido de moderador. Ha hecho un buen trabajo esta noche, mi hermano. Gracias a cada uno de los integrantes de este grupo que ha venido siguiendo el debate hasta este punto. Cada uno saque sus propias conclusiones en relación a toda la información que se ha vertido, o teniendo como fundamento toda la información que se ha vertido. Para terminar, voy a citar un texto bíblico que se encuentra en es en el libro de Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Yo creo que todos somos conscientes de que estamos en pleno proceso de aprendizaje, así que un abrazo para cada uno de ustedes. Que tengan una extraordinaria y bendecida noche. Saludos a todos. Muchas gracias, señor Israel. Señor Gonzalo, tiene un minuto para despedirse, ya sin argumentar nada sobre el debate. Puede poner un texto. Adelante. Bueno, buenas noches. Le quiero dar gracias
al señor Israel, pues que defienda lo que él cree. Muchas gracias a usted, Nitio, y gracias al dueño del WhatsApp, que nos ha permitido exponer pues, lo que creemos cada uno. Bueno, la cita bíblica que voy a dar es Joel 3, 11 y 12, Mateo 25, 31. Y pues, gracias a Dios por permitirnos estar acá. Y como lo dijo el señor Israel, estamos en un proceso de aprendizaje porque nunca terminamos de aprender. Eso es todo. Muy buenas noches, bendiciones a todos. Desde acá, desde San José, Costa Rica. Y bueno, así termina el debate. Yo fui Ángel aquí en el grupo como moderador. Suscríbete al canal de Defiende tu Fe en Audios. Dale like, comparte. Y bendiciones a ambos.